Muy bien, estimados. Qué bueno saludarlos y que se hayan acoplado a nuestra tercera clase del módulo número 3. Muy buenas noches, Gisela. Muy buenas noches, Paola. Muy buenas noches, Daniel, Lauri, Gabriela, Natalia. Es un gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, qué alegría empezando un nuevo año y que sea de éxitos y de bendiciones para todos nosotros en este nuevo año de 2022. Habíamos quedado pendiente sobre una actividad, ¿verdad? Que era más que todo para reforzar lo que hemos venido haciendo con el tema de buenas prácticas de laboratorio. Así que bueno, ahora estamos ahorita seis personas, así que lo vamos a dividir ahorita. Sin embargo, ya hemos visto cómo se ha trabajado la anterior vez. Así que para los grupos pueden compartir también su pantalla. Cada grupo va a responder, es por equipos, ¿verdad? Va a haber 2 equipos. Un representante de cada equipo va a anotar el nombre de su equipo, ya sea equipo 1 o equipo 2, o si quieren poner su nombre a su equipo, también puede ser, de acuerdo a su creatividad, y también colocar el nombre de los integrantes del equipo que les haya tocado. Está habilitada la sección de compartir pantalla, así que también pueden compartir entre ustedes su pantalla, ¿ya? Entonces, esperen un ratito. Vamos a agregarnos a lo que es kahoot.it, lo que habíamos visto anteriormente. Ahí vamos a ingresar, por favor, nuevamente. Y vamos a anotar el siguiente código. Vamos ingresando a los que, bueno, para que vean más o menos, ya está. Ese es el código, lo estoy compartiendo y ahorita habilito los grupos. Si gustan, también pueden revisar las diapositivas, ¿no? Que ya está también en el Classroom. Si no están agregados, por favor, ingresen y agréguense al Classroom también. Bueno, está cargando todavía. Un ratito. 2 equipos. Muy bien. Muy bien. Equipo 1, Ana, Paola, Daniel y Natalia. Equipo número 2, Gabriela, Gisela y Laura. ¿Ok? Vamos ingresando, por favor, a cada sala y elijan la persona representante de cada equipo. ¿Ya?
Adriana y Francis, muy buenas noches. Le comento que estamos en una actividad. Las voy a agregar a los grupos para que puedan jugar, ¿ya? Sí, muchas gracias. Ok. Listo. Pueden agregarse. Muy buenas noches, Ana. Te comento que estamos en una actividad, así que te voy a agregar un equipo. Ya estamos jugando por equipos, reforzando lo aprendido en buenas prácticas de laboratorio. Puedes revisar también en tu Classroom, ahí también están todas las diapositivas, ¿ya? Ya, está bien, ingeniera, muchas gracias. No hay por qué. Listo. Listo, Ana, puedes agregarte, please.
Muy bien, estimados, qué alegría. Ya hemos completado esta actividad diferente a las buenas prácticas de laboratorio. Sin embargo, creo que hubo una pequeña confusión en sus nombres. Ambos son equipo número 1, pero uno que dice room número 1. Según yo, tengo el room número 1, que son Ana Paola, Daniel, Natalia y Adriana, ¿cierto? Y equipo 1 sería Gabriela, Gisela, Laura, Ana Celaya y Francis. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Sí. Ok, genial. Entonces el equipo ganador es el equipo de Gabriela, Gisela, Laura, Ana Celaya y Francis, ¿verdad? Muy bien, felicidades, pero fíjense que la puntuación está 15, 17 y 14, 17, es decir, por una preguntita, ¿no? Solo por una preguntita, pero está genial. ¿Y qué les ha parecido, estimados, esta actividad? ¿Las preguntas estaban fáciles o muy difíciles? Cuéntenme un poquito cómo ha sido su trabajo en equipo. ¿Han coordinado o no han podido coordinar? A ver, cuéntenos su experiencia con respecto a esto. sí hemos coordinado, Mije. Estaban relativamente fáciles las preguntas. Ay, qué bueno. Entonces significa que se ha entendido y que, bueno, han repasado también, ¿no? ¿Y hay alguien más que quiera dar algunas palabritas? ¿Cómo se ha sentido? ¿Han trabajado muy bien en equipo? ¿Ya? Sí, se ha trabajado con la opinión de todas, yo creo. Oh, qué bien. Sí, he visto y he notado que el tiempo, por ejemplo, de algunas preguntas se las sabían rapidísimo y ya estaban las dos preguntas, los dos equipos respondiendo para pasar a la siguiente. Y genial, me parece muy bien. Felicidades, chicos. Bueno, ya hemos reforzado un poco sobre las buenas prácticas de laboratorio y ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que es lo que es la ISO 17025. Vamos a conocer un poquito más sobre esto, que también es, bueno, relacionado a los laboratorios, es el sistema de gestión, pero en laboratorios. A ver, vamos a compartir. Un ratito, creo que no sé. Ahora sí. Muy bien. Esta ISO va a IEC 17025, actualizada 2017, y vamos a ver un poquito sobre los fundamentos básicos de las mediciones y evaluación de la conformidad. ¿Ok? Comencemos, vamos a ver un poquito sobre nuestro vocabulario internacional de metrología, conceptos y términos asociados. ¿Ok? Por ejemplo, magnitud. ¿Qué es una magnitud? Pues es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Por eso sería cuantitativamente, expresa un número, una medida, ¿no? Y bueno, acá, unidad de medida, magnitud escalar real definida y adoptada por convenio, con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la relación entre ambas mediante un número. Entonces, la unidad de medida es un número que podemos nosotros comparar, ¿no? Relacionado obviamente a una magnitud. Valor numérico de una magnitud, número empleado en la expresión del valor de una magnitud diferente del utilizado como referencia. Acá tenemos algunas magnitudes básicas que toditos los conocemos, ¿no? Por ejemplo, la magnitud de longitud, su dimensión o cómo se lo representa está como L mayúscula, masa como M mayúscula, tiempo como T mayúscula, obviamente en dimensión, corriente eléctrica, la I, temperatura termodinámica que está como tita, cantidad de sustancia está el número de moles, ¿no? Intensidad luminosa de los joules, ¿ok?
Continuando. Y tomado de esta normativa, la relación asociativa o relación pragmática es una relación no jerárquica que conecta dos conceptos ligados por algún tipo de asociación temática. Hay muchos subtipos de relación asociativa. Por todos se indican que por una flecha con dos puntas, por ejemplo. Magnitud, álgebra de magnitudes. Medición, resultado de medida. Procedimiento de medida, modelo de medición. Ambas, o bueno, estos ítems vienen interrelacionados entre sí. Con la finalidad de evitar diagramas demasiado complicados, estos no muestran todas las posibles relaciones asociativas. Los diagramas muestran que los términos derivados no siempre presentan una estructura sistemática, frecuentemente debido a la metrología, que es una disciplina antigua, cuyo vocabulario evolucionó por agregación más que como una estructura ex novo completa y coherente. Y es verdad, nosotros vamos a ver un poco de metrología también, ¿no? Y bueno, calibración. ¿Qué es la calibración? Pues es una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Y es verdad, cuando nosotros estamos calibrando, tenemos siempre datos o medidas de referencia, ¿no? Para poder comparar y verificar que esté correctamente calibrado. Por ejemplo, en el tema de una balanza, ¿no? Como acá tenemos un equipo bastante utilizado en los laboratorios, ya sea laboratorios químicos, laboratorios civiles o también de metrología, ¿no? Y bueno, los patrones de medida. ¿Qué son los patrones de medida? Es la materialización de la magnitud dada con un valor determinado y una incertidumbre asociada, tomada como referencia. Y bueno, entonces ya hablando de la incertidumbre asociada, ¿qué será? Pues es un parámetro que caracteriza la dispersión de valores atribuidos a la medida. Ya aquí vamos viendo como el comportamiento de estos valores, ¿no? Su dispersión. Bueno, y el resultado de medida es el conjunto de valores atribuidos a un mesurando o magnitud que va a ser medida, que puede expresarse como valor único. Siempre van a haber algunos valores desfasados, ¿no? Pero estos deben ser mínimos cuando nosotros hablamos de mediciones, ¿no? Les indicaba anteriormente de que cada equipo tiene una sensibilidad y tiene un rango de mediciones, ¿no? Lo mismo como en el tema de una regla, a veces por fábrica podemos nosotros comparar, no yéndonos a lo más lejano con equipos, sino teniendo algo en casa, como pueden verificar una regla que está de plástico, las normales, y otra reglita que esté las metálicas. Podemos verificar que quizás difieren en 1 milímetro o 1.5 milímetros o 0.5 milímetros. Entonces ahí podemos ver el margen de error o la sensibilidad del material, ¿no? Para poder medir. Ok. Continuando, ensayos no destructivos. ¿Qué son estos ensayos no destructivos? Pues es una operación técnica que consiste en la determinación de una o más características de un producto, proceso o servicio siguiendo un procedimiento especificado. Por ejemplo, aquí hay algunos tipos de inspección visual, inspección por líquidos penetrantes o por ultrasonidos, radiografías, cosa que no se lo pueda destruir en su estructura interna, ¿no? Por ejemplo, las inspecciones visuales, que es lo primero que
que uno ve y puede analizar, ¿no? En el caso de un producto. Podemos ver cómo es que se ve físicamente y ya después podemos adentrarnos un poquito a lo que son los ensayos organolépticos, ¿no? Tocar sentido del gusto en el caso de algún producto, ¿no? Alimenticio. También lo que es el tema de aromas y olores, lo propio. Y ya después adentrándonos en la resistencia, por ejemplo, en el caso de las galletitas, ver la resistencia de las galletitas, ver también cuando están siendo empaquetados el aire, ¿no? Y el sistema de empaquetado y demás. Y bueno, ya después vienen esos ensayos diferentes, ya mucho más adentrados para ver algún componente en específico. Y los ensayos, bueno, no destructivos están basados en principios físicos, obviamente, y de su aplicación se obtienen los resultados necesarios para establecer un diagnóstico del estado o de la calidad del objeto inspeccionado. Entonces, cuando hablamos de ensayos no destructivos, son ensayos de principios físicos, y ya si vemos mucho más adentro, ya serían ensayos de tipo químico, ¿no? Ya poniendo quizás algún reactivo para ver cómo está reaccionando y demás cuestiones. Bien, vamos a ver un poquito sobre calibración y también ensayo. Bueno, tenemos dos áreas grandes, que es el tema en el laboratorio de calibración. Tenemos un método para calibrar y un certificado de calibración. Recordemos que nosotros podemos trabajar en laboratorios químicos o de calibración, de metrología y demás, ¿no? Y en los químicos, bueno, obviamente está aquí los tipos de ensayo, laboratorio de ensayo, método de ensayo, informe de ensayo. Obviamente tiene que haber, de acuerdo a las unidades y a lo que nos estamos abocando, sus procedimientos y sus propios informes, ¿no? Obviamente que ya si estamos hablando de un laboratorio donde realizamos nosotros ya las calibraciones, obviamente tiene que estar certificado, ¿no? Para poder emitir nosotros como laboratorio certificado de calibración, ¿no? De distintos equipos o materiales que se puedan utilizar o soluciones patrones también. Bien, veamos un poquito sobre la trazabilidad metrológica. Bueno, concepto. Es la propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a una incertidumbre de medida. Ok, acá podemos ver un poquito sobre la trazabilidad. Son datos referenciales y obviamente deben estar documentadas y verificar que esté de acuerdo al seguimiento que se está realizando, ¿no? Para verificar que no se esté yendo a un extremo o a otro, o si en caso pasar estas cuestiones, verificar qué está pasando con el equipo, porque no está dando o no está siguiendo el comportamiento de la trazabilidad de cada equipo, ¿no? Y bueno, requiere una jerarquía de calibración establecida, una secuencia de calibraciones desde una referencia hasta el sistema de medidas final, en el cual el resultado de la calibración depende de la calibración que le precede, ¿ya? Para mediciones con más de una magnitud, cada valor de entrada debería ser trazable y cada valor de entrada proporciona una contribución relativa a la incertidumbre de la medición. Cada uno aporta, cada valor que nosotros obtengamos aporta una determinación, alguna observación, o si todo está ok, pues el seguimiento normal. Veamos un poquito sobre la verificación. Pues es la aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. Por eso, cuando nosotros queramos, o bueno, vamos a ver en todo el tiempo auditores internos o, bueno, nuestros mismos jefes, ¿no? Nuestros mismos superiores,
que verifican nuestro trabajo, verifican los resultados que estamos nosotros diciendo, ¿no? Con nuestros ensayos ya terminados o nuestras determinaciones de algunos componentes. Entonces hay una verificación por parte de nuestros superiores, ¿no? Y es una aportación de evidencia objetiva. Y si nosotros también ya nos toca hacer, bueno, estar en el lado de los jefes, también debemos de verificar y también establecer algunas auditorías internas para pues satisfacer el trabajo y la satisfacción del cliente, que es lo que uno quiere, ¿no? Ejemplo, la confirmación que un material sirve para realizar un procedimiento. Es un ejemplo de verificación. ¿Qué materiales estamos utilizando? Si son los apropiados para ese tipo de ensayo, si son apropiados para ese tipo de análisis, ¿no? A ver, sin irnos tan lejos, podemos decir, a ver, para un ensayo volumétrico, ¿estará bien que yo utilice un vaso precipitado? Para un ensayo volumétrico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará bien que utilice un vaso precipitado? No, y que tendría que ser un instrumento con mayor precisión. Muy bien. Excelente, estimada. Sí, efectivamente, no podríamos utilizar un vaso precipitado por la sensibilidad. Recordemos que si bien tiene graduaciones, ¿no? Pero no son tan exactas como un matraz aforado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en volumetría, nosotros utilizamos matraces aforados o todo relacionado, pipetas, uretas y demás, que tengan mayor sensibilidad en el aspecto de tener graduaciones, ¿no? Para poder medir. Y en el caso de los matraces aforados es mucho más exacto que los demás, ¿no? Muy bien, estimada. ¿Cuál era tu nombre para anotarte como un plus de participación? ¿Quién era que participó? Ana Gabriela Celaya. Muy bien, Anita. Gracias. Continuando. Otro ejemplo, la confirmación de que se satisfacen las propiedades de funcionamiento declaradas. Genial. Otro ejemplo es la confirmación de que se satisfacen los requisitos legales. Y es verdad, cuando nosotros trabajamos con instituciones, por ejemplo, gubernamentales o empresas que quieren certificar que sus aguas residuales no están incumpliendo las normativas gubernamentales, pues entonces nosotros debemos basarnos en los requisitos legales. Y también hay normas que indican, ¿no? Que a veces también solicitan los del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Que si las empresas están cumpliendo o no, ¿no? Y si nosotros vemos algo grave, si es algo que atenta contra la salud pública de la comunidad o de la ciudad y demás, entonces también debemos reportarlo, ¿no? Como laboratorio. Obviamente indicando al cliente, ¿no? Que por normativa y demás, ¿no? Pero si no es el caso, entonces prácticamente es solamente relacionado con el cliente, hablando con el cliente. La ciencia de las mediciones. Aquí podemos ver un poco sobre medición, metrología y procedimiento de medición. Por ejemplo, medición, ¿qué será? Es el conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar el valor de una magnitud. Entonces, nosotros que medimos, vamos a obtener un resultado, ¿no? Vamos a determinar el valor de una magnitud. Por eso nosotros medimos, ¿no? Para obtener ese valor. La metrología es una ciencia de las mediciones, la cual se basa fundamentalmente en matemática, física, química y otras ciencias puras. Cuando nosotros ya hablamos de determinaciones específicas, y bueno, obviamente está relacionado con la matemática, química y física o algo puro, entonces estamos hablando de metrología. Veamos también un poco sobre el procedimiento de medición, pues es un conjunto de operaciones descritas detalladamente, utilizadas para llevar a cabo mediciones de acuerdo a un método
dado. Todo lo que nosotros hacemos conlleva un procedimiento y depende también de nosotros si es que hay un laboratorio, por ejemplo, que quizás está iniciando, entonces nosotros también podemos establecer procedimientos que hemos aprendido, ¿no? En la universidad o quizás optimizar esos procedimientos y es lo que se desea, ¿no? Optimizar cualquier procedimiento que lleve menor costo, que lleve menor tiempo. Veamos un poquito sobre la clasificación de la metrología científica, legal e industrial. Y bueno, las aplicaciones serían investigaciones, aseguramiento de la calidad de un producto o de un equipo, ¿no? Y las transacciones comerciales que se llevan a cabo de acuerdo a estos resultados que nosotros obtengamos. Otra cuestión importante es el sistema internacional de unidades, porque nosotros y en cada informe que nosotros vamos a obtener siempre va a haber magnitudes, va a haber datos, ¿no? Y va a haber unidades. Y bueno, yo sé que la mayoría sabe, vamos a repasar un poquito sobre las unidades derivadas más comunes. Por ejemplo, en el caso de superficie, sería el metro cuadrado, ¿no? Y este sería su símbolo. El volumen, estaríamos hablando en metros cúbicos, la velocidad en metro por segundo, la aceleración en metro por segundo al cuadrado. Otros que serían, obviamente, la longitud en metro, ¿no? Masa en kilogramo, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? También en ampere, temperatura termodinámica, obviamente la temperatura absoluta en Kelvin, obviamente acá, cuando ya tengamos, si bien el Sistema Internacional de Unidades nos habla de la temperatura absoluta, pero también nosotros debemos abocarnos a lo que puedan entender el cliente. Entonces nosotros hablamos más que todo, bueno, en el caso de Sudamérica, en lo que es los Celsius o grados centígrados, ¿no? La cantidad de sustancia, obviamente para nosotros los químicos, el número de moles, ¿no? Mol, y la intensidad luminosa, candela, y bueno, su símbolo CD. Bien. Las unidades derivadas expresadas a partir de las que tienen nombres especiales, por ejemplo, la frecuencia está en Hertz, la fuerza está en Newton, N, presión en Pascal, o la tensión también, la energía, el trabajo, la cantidad de calor están en Joule, la potencia, flujo radiante en Watt, y lo podemos observar en cualquier factura, cantidad de electricidad, carga eléctrica, el Coulomb, que es símbolo C, tensión eléctrica, potencial eléctrico, fuerza electromotriz, voltio, ¿no? Y la resistencia eléctrica en ohm, o los ohms. Bueno, las unidades ajenas del sistema internacional, que son importantes también en el caso, obviamente, del tiempo, los minutos, la hora, los días, bueno, en el caso de ángulos planos, los grados, minutos, segundos, ¿no? Volumen, en el caso de volumen puede ser en metros cúbicos, como hemos visto anteriormente, o también en litros cuando tenemos volúmenes mucho más pequeñitos, ¿no? La masa en toneladas, y acá tenemos algunas equivalencias. Bien. Bien, vamos a ver un poquito sobre el patrón de medición, que es la medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o sistema de medición destinado a definir, materializar, conservar o reproducir una unidad o uno o más valores de una magnitud para servir de referencia. Y sí, un patrón de medición puede ser un procedimiento, puede ser un instrumento de medición o puede ser un material de referencia, ¿no? Para que nosotros podamos guiarnos y verificar de que nuestros datos están siendo medidos correctamente. Y bueno, estos patrones de mediciones, hay patrones internacionales, ¿no? Para las normativas internacionales, hay también patrones de nivel nacional, los de referencia y los de trabajo.
Generalmente cuando son ensayos ya muy comunes, obviamente están ya verificados internacionalmente o también o nacionalmente, ¿no? Pero hay también ensayos que, bueno, son más sencillitos y que nosotros lo podemos ver en el trabajo con procedimientos ya netamente realizados del personal del laboratorio que estamos, bueno, de la empresa o laboratorio que estamos ahí trabajando, ¿no? Tenemos patrones primarios, que es el valor aceptado como verdadero. El patrón de referencia es el patrón de mayor jerarquía metrológica en un lugar u organización. El patrón de trabajo es usado para la calibración o verificación de instrumentos. Entonces tenemos diferentes patrones de los cuales nos sirven para guiarnos y para aceptar esos valores, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros vayamos a tener o los valores que tiene también el laboratorio, que también tienen distintas tablas, ¿no? Para poder verificar también. Acá tenemos el método de medición, que puede ser de comparación directa. Podemos comparar con los datos o tablas que ya están establecidos, ¿no? Como nosotros hemos visto también en algunos ejercicios ya en nuestras carreras, ¿no? Método de medición bajo sustitución también, ¿no? Transposición, de cero, de incidencia y diferencial. Estos métodos de medición, si bien acá podemos ver que se están subdividiendo, pero hay dos grupos mucho más grandes para verificar o obtener métodos de mediciones, ¿no? Y estamos hablando de mediciones en dos grupos grandes, que sería cualitativa y cuantitativa. Para ello podemos ver, vamos a ver un pequeño videito para ver estos métodos de mediciones. Y bueno, al final también, estimados, voy a tomar asistencia al final de la clase. Y para la asistencia van a contarme un poquito qué aprendieron hoy, ¿ok? De cualquier cosa que haya explicado hoy o el video también, para contarnos qué han retenido hoy, ¿ya? Así que de acuerdo a eso también va a ser la asistencia. Pero no se preocupen, vamos a seguir continuando. Vamos a compartir ahorita el videíto. Los métodos de medición identifican cómo recolectar los datos para satisfacer. Estimados, ¿se escucha el volumen del video? Sí, se escucha. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, continuemos. Sus necesidades de información. Vienen en dos tipos, cuantitativos y cualitativos. Cualitativos. Métodos cuantitativos son apropiados para recolectar datos cuantitativos, es decir, datos que se pueden contar y analizar estadísticamente para calcular porcentajes, promedios, rangos, variaciones y más. Los métodos cuantitativos incluyen encuestas a familias, registros de seguimiento, hojas de observación y cuestionarios. Métodos cualitativos capturan las experiencias de los participantes utilizando palabras, imágenes e historias. Estos datos cualitativos se recolectan a través de preguntas generadoras que promueven la reflexión, ideas y discusión. Los datos cualitativos se analizan mediante la identificación de asuntos, temas y palabras clave. Los métodos cualitativos incluyen estudios de caso, entrevistas y grupos focales. Mientras que los métodos cuantitativos son adecuados especialmente para decirnos el qué ha estado sucediendo con el proyecto, los métodos cualitativos nos ayudan a entender el por qué y cómo está o no está ocurriendo el cambio. Cuando los métodos cuantitativos y cualitativos se utilizan juntos, el equipo del proyecto puede comparar y contrastar la información recolectada de ambos tipos de métodos de medición. Esto ayuda al equipo a triangular o verificar de forma cruzada los resultados de ambos métodos,
comprender mejor no solo lo que ha cambiado, sino también por qué cambió y tomar decisiones más informadas. Por estas razones, el uso de métodos mixtos es muy recomendable. Cuando elija sus métodos de medición, elija una combinación que dé un adecuado seguimiento a sus indicadores y entienda los cambios que están ocurriendo. Sus elecciones deben favorecer el involucramiento de todos los grupos de interés de su proyecto en la medición de los resultados de MEAL. Su selección de métodos de medición también estará determinada por los recursos que tenga disponibles. La recolección de datos es costosa, por lo que debe tener los recursos, tiempo, personal y dinero para implementar la combinación elegida de métodos de recolección. Muy bien. En este videíto pudimos observar que hay métodos cuantitativos y cualitativos y la importancia de poder integrarlos, ¿no? Ambos, para obtener datos y verificar por qué sucede tal cuestión o por qué se obtuvo este resultado, ¿no? El porqué de las cosas. Y nos ayuda para poder determinar algunas decisiones o algunas recomendaciones también hacia nuestros clientes. Veamos también ahora el instrumento de medición, pues, ¿qué sería? Bueno, nosotros todos hemos visto los instrumentos de medición como un termómetro ambiental, un termómetro clínico, si es que, bueno, tal vez algunos no se han enfermado, y el termómetro de laboratorio, el común, ¿no? El común que tenemos en todos los laboratorios, pero sin embargo, nos hemos venido actualizando y hay varios tipos, ¿no? De termómetros. Hay inclusive los de sensores, lo que hemos visto y están en los bancos y en todo lado, más que todo por el tema de la pandemia, podemos observar eso. También hay termómetros industriales, ¿no? Como el PT100 para colocar en algún instrumento y verificar la temperatura del componente que está dentro de ese equipo, ¿no? Que puede ser, no sé, puede ser un humidificador o puede ser un simple mezclador, ¿no? Para verificar también la temperatura de los componentes que están siendo agregados y demás. Bien. Bueno, entonces, ¿qué sería un instrumento de medición? Es el artefacto o sistema que toma una o más informaciones y entrega una o más informaciones que representa la cantidad de magnitud medida, ¿no? Nos facilita más que todo. Sistema de medición es el conjunto de instrumentos y dispositivos auxiliares agrupados siguiendo un esquema definido conforme a un método de medición dado que sirve para transformar la información tomada que representa la cantidad de la magnitud a medir en forma perceptible directamente por el observador. Y acá podemos ver un pequeño set de mediciones en el caso de áreas, ¿no? Que podemos verlo en los laboratorios civiles o si cuando trabajamos con algunos civiles. O ingenieros civiles me refiero. Ok. Aspectos relativos de la medición. El objetivo de la medición es determinar el valor de una magnitud específica a medir, denominada mensurando, ¿no? Entonces podemos decir que cuando obtenemos una medición estamos mensurando. Elementos que participan serían el método, el objeto, el cálculo, los instrumentos, el ambiente y el observador. Fíjense que acá, para poder medir, hay bastantes cuestiones. Por ejemplo, el método. ¿Qué método se va a emplear para medir algún dato específico, ¿no? ¿Qué método se está utilizando? Objeto. ¿Cuál es el objeto a medir? Fíjense, puede ser que este método no sea el más adecuado, pero de acuerdo a los instrumentos que tenemos, el objeto, pues aplican a ese método.
¿no? Entonces puede ser que acá tenga un margen de error en el método, en el objeto, recordemos que tiene una sensibilidad, el cálculo, ya, hay algunos instrumentos que te dan hasta el cálculo hecho, pero también hay otros ensayos que nosotros debemos calcularlo, ¿no? Con algunas leyes que tenemos ahí, ¿no? Estequiométricas, gravimétricas, volumétricas y demás, ¿no? Los instrumentos, obviamente, los equipos, el ambiente también influye, ¿no? Recordemos en el caso de las balanzas analíticas, debe estar sesgado, ¿no? Para poder medir un peso mucho más exacto, porque si viene una corriente de aire, pues registra también, ¿no? Son muy sensibles esas balanzas. Y el observador, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar también nuestra visión, ¿no? Puede haber un error, puede ser que yo vea 1.15 en una regla, por así decirlo, y hay otra persona, o en una gradilla, y otra persona puede ver 1.2. Entonces ahí hay un 0.05 de error, ¿no? Entonces fíjense que en cada pasito que demos para medir, ya sea el método, el objeto, el cálculo, y está implícito ciertos errores que se pueden cometer, ¿no? Y de todos estos errores, al final se tiene que establecer un valor y un rango, ¿no? Por ejemplo, este producto debe estar, salió de fábrica con 15 grados centígrados y debe estar conservándose entre 14 y 16, ¿no? Porque por el margen de error y viendo todo lo demás, podemos establecer ese rango de 2 grados centígrados para decir que ese producto debe mantenerse a esa temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta esas mediciones que hemos tomado puede haber que haya cierta sensibilidad y margen de error. Ok, veamos un poquito sobre los aspectos relativos a la medición. Por ejemplo, el principio de medición, que es el fundamento científico del método de medición. También, ya hablando de método de medición, pues serían las secuencias lógicas de las operaciones usadas en la ejecución de las mediciones. Veamos también el procedimiento de medición, que es un conjunto de operaciones específicas para la ejecución de mediciones particulares de acuerdo a un método de medición determinado. Y veamos el valor de la magnitud a medir, considerando la magnitud influyente, que es lo que estamos midiendo, ¿no? De acuerdo a la magnitud que estamos midiendo. Bien, veamos un poquito obviamente la secuencia. Estábamos hablando del principio de medición, que es el principio científico. El método, obviamente viene desde un principio, el método, el procedimiento y la magnitud a medir, que sería el mensurando, ¿no? Que sería la magnitud influyente. Es decir, que hacemos todo este proceso para obtener un solo valor, ¿no? O puede ser también, en un caso, un rango de valores. Veamos ahora los fundamentos de evaluación de la conformidad. Pues es un proceso por el que se demuestra si se cumplen los requisitos específicos relativos a un producto, un proceso, un servicio, un sistema, una persona o un organismo, ¿no? Para verificar la conformidad. Ayuda a garantizar que los productos y servicios cumplan con sus promesas. Es decir, si me dice que esta galleta solamente me va a aportar 300 kilocalorías, es porque así debe ser, ¿no? No debemos quizás, a veces también las empresas, ¿no? Y de acuerdo al consumo de los clientes, ¿no? Finales, pues tratan de omitir ciertas informaciones, ¿no? Como el tema de las grasas trans o la cantidad de kilocalorías que otorga cierto producto, ¿no?
Entonces, nosotros debemos hacer una evaluación de la conformidad, ya sea no solamente de un producto, sino también de un servicio también, puede ser de un servicio de nosotros, más que todo en los laboratorios, nuestro servicio, ¿no? Cómo es que nosotros realizamos nuestro trabajo, porque estamos sirviendo. Y en el caso de ya de los materiales, obviamente también ver, ¿no?, la conformidad de los materiales y los productos que estamos midiendo, ¿no? Y bueno, como les decía, ayuda a garantizar que los productos y servicios cumplan con sus promesas hacia los consumidores finales, también a los fabricantes y proveedores, porque también podemos ser parte de una fábrica o una planta proveedora de suministros o de algunos elementos, ¿no? Y también ante entes reguladores. Aquí también ya entran los entes gubernamentales que pueden venir a verificar que este producto cumpla con lo que dice, ¿no? Inclusive pueden tomar una muestra y verificar si cumple o no con su valor nutricional y demás. Continuando sobre los elementos a considerar en la evaluación de la conformidad. Ok, a ver, ¿qué se debe considerar? Un servicio se considera como una forma particular de producto. Interesante, ¿no? Ver a este servicio como si fuese un producto. Los métodos para demostrar la conformidad incluyen ensayos, incluyen inspecciones, declaraciones de proveedores y certificación. Es por eso que en un sistema de gestión debemos estar sumamente respaldados, ¿no? Desde los ensayos o procedimientos que realizamos y también de los equipos que nosotros manejamos, ¿no? ¿Con qué certificación cuenta? Y cuál es el mantenimiento que nosotros le hacemos también a esos equipos, durante qué tiempo y demás. Los requisitos especificados abarcan las especificaciones de los proveedores o compradores, las normas o las regulaciones gubernamentales. Es verdad. Y a veces inclusive para algunas licitaciones hay empresas que ya te dicen, ¿no? Algunas especificaciones que nosotros como laboratorio deberíamos de cumplir para poder ganar esa licitación. La acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad. Y acá, por ejemplo, si nuestro laboratorio ya está acreditado, pues sumamente hay mucha más confianza y les aseguro que sí. Nosotros estamos compitiendo con otros laboratorios que no están implementando un sistema de gestión como la ISO 17025. Entonces, no, ellos van a considerar a nuestro laboratorio antes que a los demás. ¿Por qué? Porque se considera que una acreditación influye mucho en que nosotros satisfacemos a los clientes y estamos asegurando nuestras promesas, es decir, estamos cumpliendo con nuestras promesas, cumpliendo con un buen trabajo, ¿no? Y obviamente con un buen resultado y resultados confiables, ¿no? Y que tengan un mínimo de margen de error también. El objeto de la evaluación de la conformidad es un producto, proceso, sistema, persona u organismo, ¿no? Es el objeto de la evaluación de la conformidad, ¿no? Que cuando hay auditoría interna no solamente se fijan en lo que es los ensayos y demás, sino también el personal, ¿no? Que está elaborando esos ensayos. Y también el trabajo en equipo, ¿no? Cómo es que se está llevando el analista con el director, si está habiendo una comunicación muy, bueno, una comunicación asertiva y horizontal, ¿no? O capaz es vertical también. Obviamente que lo ideal es que sea horizontal, ¿no? Por el tema de los datos y el manejo de datos. Ok. Conceptos básicos de evaluación de la conformidad. Veamos un poquito sobre la evaluación de la conformidad, donde se integran los requisitos de los fabricantes, ¿no? Las normas de los organismos reguladores, las expectativas de los consumidores. ¿Con qué expectativa nos tienen los consumidores de dicho producto?
Y bueno, veamos un poquito, sigue sobre algunos conceptos. ¿Quién lleva a cabo la evaluación de la conformidad? ¿Quién lleva a cabo esta evaluación? Pues puede ser el propio proveedor, ¿no? Organismos independientes, organismos de inspección, los organismos de certificación. Obviamente, si nosotros ya estamos implementando nuestro sistema de gestión, la ISO 17025, van a venir organismos ya de certificación, obviamente, ya del extranjero para verificar que nuestro trabajo y nuestros procedimientos están de acuerdo a normativa, ¿no? Y algunos otros laboratorios de calibración y ensayo, ¿no? Como puede ser ITMetro, ¿no? Calibración y ensayo que nosotros tenemos también como un ente del gobierno. Conceptos básicos, continuando con esto, las partes implicadas en la evaluación de la conformidad. Aquí. Yo solo voy a pasar también la normativa, es decir, la ISO 17025 en el Classroom. Es por eso que es necesario que todos estén dentro del Classroom para poder obtener el material y también algunas tareas que ya les voy a ir avisando que van a ir realizando, ¿ya? Y bueno, acá vamos a ver que en la primera parte, segunda y tercera parte de la norma están las partes implicadas en la evaluación de la conformidad. Y bueno, nosotros estamos viendo la ISO 17025, que es aplicado a laboratorios de ensayo y de calibración. Pero si nosotros queremos ir más allá y continuar con esto y mejorando también nuestros servicios y procedimientos, pues hay también la 17020, la 17021, ¿no? Que ya es de los organismos de certificación del sistema de gestión, la 17024, la 17065 para los productos, la 17043 para proveedores de ensayo de aptitud y la 17011 las entidades de acreditación. Bueno, aquí tenemos, hablando también, hablemos sobre el organismo de evaluación de la conformidad. Bueno, que es un organismo que realiza servicios de evaluación de la conformidad, ¿no? Aquí estábamos hablando de un producto o servicio, o también del personal. Un organismo de acreditación no es un organismo de evaluación de la conformidad, porque esto es muy aparte, ¿no? O sea, dentro de la evaluación de la conformidad, dentro de un organismo de acreditación está la evaluación de la conformidad. Y bueno, el organismo de acreditación, bueno, debe ser la autoridad que lleva a cabo la acreditación. La autoridad de un organismo de acreditación deriva en general del gobierno, ¿ya? Sistema de evaluación de la conformidad. Reglas, procedimientos y gestión para realizar la evaluación de la conformidad. Los sistemas de evaluación de la conformidad pueden operar a un nivel internacional, regional, nacional o subnacional. Y les comento que sí, que generalmente vienen cuando nosotros ya estamos acreditando personal del extranjero, ¿no? Laboratorios que acreditan. En nuestro caso también hay un ente gubernamental que acredita, como la INNORCA, ¿no? Que bueno, también realiza el apoyo y el seguimiento a las acreditaciones que se vienen dando también en las empresas o instituciones. Veamos también algunas actividades para evaluar la conformidad. Bueno, están los ensayos de aptitud, los ensayos que venimos realizando en el trabajo, las calibraciones, las inspecciones, las certificaciones, los materiales de referencia que nosotros estamos utilizando. Y bueno, acá en el caso de calibraciones, nosotros debemos estar documentando qué tiempo realizamos una calibración de cierto equipo, ¿no? Y las inspecciones también, ¿no? Por ejemplo, siempre hay personal que viene e inspecciona, entonces también hay un cronograma de planificación de inspecciones, ¿no?
Y bueno, la norma debe estar escrita de manera que pueda ser usada por los fabricantes, los usuarios o un organismo independiente. El alcance de la norma debe estar claramente definido. Los requisitos, las tolerancias y los valores límites también deben estar definidos. Los métodos de ensayo deben estar claramente identificados y ser coherentes con la finalidad de la norma. Deben ser objetivos, concisos y precisos y producir resultados sin ambigüedades, repetibles y reproducibles, de manera que los resultados de los ensayos realizados en condiciones definidas sean comparables, ¿no? Y es importante que cada resultado que nosotros vayamos a obtener y demás sea comparable, obviamente dando las condiciones definidas, ¿no? Puede ser condiciones ambientales o algunas condiciones de que se está realizando un análisis o se está utilizando un determinado reactivo y demás. Esto es con respecto a la conformidad de las normas. Y bueno, ¿cuáles son los principios de evaluación de la conformidad? Primero, se selecciona, luego se obtienen, bueno, primero antes nosotros y generalmente si nos toca también a nosotros hacer una evaluación de la conformidad, vemos y el trabajo o algún informe y vemos que hay algo que no cuadra, entonces decimos, ¿requiere supervisión? No. O el personal que haya realizado ese trabajo, ¿requiere supervisión? ¿Se habrá equivocado o no? Entonces ya empezamos a seleccionar algunos métodos, algunos datos, algunas informaciones, ¿no? Aquí, obviamente aquí está ya la información de los elementos seleccionados. Y bueno, obviamente viene la etapa de la determinación, ¿no? La información de cumplimiento de los requisitos, la revisión y atestación, ¿no? Obviamente para verificar y cumplimiento de los requisitos especificados demostrados, ¿no? Para ver si concuerdan o no, o si requiere nuevamente una supervisión o una nueva revisión. Bien, continuando con la evaluación de la conformidad y la metrología, es imprescindible que los países cuenten con un sistema nacional de medición que permita garantizar que las mediciones se hacen con precisión y fiabilidad apropiadas y pueda estar relacionado con otras mediciones hechas en el país o internacionalmente. Esto es esencial para garantizar la compatibilidad de los intercambios y el comercio. Y es verdad, ¿no? Por ejemplo, hay multinacionales como se me fue el nombre, Kimberly-Clark, que es una empresa, ¿no? Que maneja y también tiene varios ítems, ¿no? Varios productos que maneja, pero es una multinacional que tiene presencia en varios países y debe cumplir con normativas de todos sus países a los que está entregando sus productos, ¿no? Entonces, deben ser apropiadas para la regulación de cada país, de acuerdo a los requisitos que solicite cada país, y también internacionalmente, ¿no? Esto para garantizar, dice, la compatibilidad de los intercambios y el comercio, ¿no? Y bueno, acá vemos un poquito sobre los aspectos relevantes para la conformidad metrológica, como ser la calibración, la trazabilidad, tener un registro de la trazabilidad, cómo es que está yendo cada equipo o cómo está yendo cierto producto, ¿no? Los lotes, cómo van yendo, acreditación y la competencia técnica, ¿no? De nuestro laboratorio. Y bueno, ¿qué es la acreditación? Ya que estamos hablando mucho de acreditaciones, pero ¿qué será? Pues es la atestación dada por una parte en relación con un organismo de evaluación de la conformidad, que expresa la demostración formal de su competencia para llevar a cabo tareas específicas de la evaluación de la conformidad de la ISO 17, del grupo de la ISO 17000, pero en este caso de la 17025. La acreditación no es una garantía del producto,
La acreditación no es una certificación del producto. La acreditación no es una certificación del sistema de gestión, sino expresa la competencia, ¿no?, de esa organización. Cómo estás realizando sus tareas específicas, ¿no?, para poder elaborar un producto o determinar un servicio. Y bueno, acá están los beneficios de la acreditación. Y bueno, ¿cuáles son ellos? Es uno, reducción de riesgos, pues permite al laboratorio determinar si está realizando su trabajo correctamente y de acuerdo a las normas apropiadas. Nosotros ya vamos estandarizando ciertos protocolos siempre, ¿no? Cómo no comer en el laboratorio, es algo súper básico, pero ya es algo que se sabe y que todos los laboratorios deben cumplir, ¿no? También tener una bata, manga larga, ¿no? Tener el material, el equipo de protección personal, ¿no? Tener ciertos equipos o manejar con ciertos materiales para distintos reactivos y demás, ¿no? La esterilización, la limpieza, que también es muy importante. Y bueno, esos son los beneficios de la acreditación. Es eso también es la reducción de riesgos porque estamos trabajando con personal humano, ¿no? Otro beneficio es compromiso de todo el personal del laboratorio con el cumplimiento y de los requisitos de los clientes. Cuando uno, por ejemplo, cuando un laboratorio está implementando un sistema de gestión, no se hace nada sin el apoyo y el compromiso de todo el personal. Así que cuando estemos en un proceso de acreditación, debe haber una cultura y la alta dirección debe encargarse del liderazgo, ¿no?, de ello para poder tener una comunicación y un compromiso tal que esta acreditación se pueda dar. ¿Por qué? Porque hay casos en el que para acreditarse no es solo una vez, no solamente viene el personal evaluador una sola vez a verificar cómo están yendo el trabajo y los procedimientos que están siguiendo y todo. No, vienen unas 3 o 5 veces para verificar que todo esté yendo de acuerdo al plan, a la planificación y al sistema de gestión que están solicitando su acreditación, ¿no? Entonces, el compromiso del personal del laboratorio es muy importante, porque inclusive pueden preguntar hasta al mismo portero, ¿no?, cómo es que está, cómo realizan el trabajo, el cumplimiento, cómo es que también se trata la comunicación, es asertiva o no. Entonces, ahí en el tema de acreditación es vital el compromiso de todo el personal, ¿no? Y tiene que haber una cultura y puede haber también ciertas capacitaciones que puedan implementar esa cultura y ese compromiso, ¿no?, de parte del personal. Otro beneficio de la acreditación es las evaluaciones periódicas del organismo de acreditación le proporcionan un punto de referencia para mantener la competencia. Y es verdad, por todo lado tenemos competencia, ya sea de laboratorios o también entre empresas o entre plantas industriales y demás. Entonces, la generación de competencia es lo que también es un beneficio, ¿no?, de tener o estar acreditados, ¿no? Ya sea con la ISO 9001 o en este caso el laboratorio la ISO 17025. Y bueno, la mejora continua, que es algo vital en cada ISO, en cada norma, que es la mejora continua del sistema de gestión, ¿no?, en este caso de laboratorio. Sí, continuando con algunos beneficios, tenemos el desarrollo continuo de las competencias del personal a través de planes de formación y de la evaluación de la eficacia de los mismos. Sí. Es bueno generar entre también el equipo ciertas competencias, ¿no? Capacitar al personal para que sigan actualizándose con diferentes métodos o también con nuevos equipos. El manejo de equipos también merecen ciertas capacitaciones, ¿no?
También mejora la imagen e incremento de confianza y satisfacción de los clientes. Hay un reconocimiento internacional. Recordemos que las normas ISO son a nivel mundial. Entonces, hay un reconocimiento internacional por medio de los acuerdos de mutuo reconocimiento entre organismos de acreditación de los distintos países. También otro beneficio es el acceso a nuevos clientes, pues el reconocimiento internacional disminuye el costo de los fabricantes y exportadores al reducir o eliminar la necesidad de realizar pruebas en otro país. Entonces, ahí vemos la confianza y la competencia que nos genera, ¿no? Una acreditación. Y bueno, acá podemos ver algunos organismos internacionales y regionales de acreditación de acuerdo a los lugares. En el caso de nosotros, América, está la IAAC, que es la Cooperación Interamericana de Acreditación, pero también tenemos los otros que también se manejan, es el Foro Internacional de Acreditación, la IA, la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, la ILAC. Y esos son algunos organismos internacionales. Bueno, ahí terminamos una sección. Vamos a continuar, esperen un ratito. Ya estamos aquí adentrándonos a la norma. Así que vamos a ver. Ya a la ISO. Ya estamos dentro. Y bueno, en el documento que les voy a pasar de la ISO 17025, se usan ciertas palabritas, como ser el puede, el debería y el debe. Entonces, para nosotros interpretar la norma, cuando leamos esta palabra puede, significa permiso, posibilidad y capacidad, ¿no? Y cuando habla de debería, ya es una recomendación que nos dice la norma, ¿no? Debería tenerse, no sé, por ejemplo, capacitaciones cada semana, digamos. Entonces es una recomendación cuando estaría hablando de debería. Y cuando debe, esta es la palabra clave, cuando leamos debe, esta palabra es un requisito que sí o sí se debe de cumplir, ¿no? Y estos requisitos que nosotros vayamos a cumplir, lo que sí o sí se debe realizar, es lo que generalmente evalúan, ¿no? Los auditores internos y externos. Bien, veamos un poquito sobre la historia de la ISO 17025. Pues nace como una guía, ¿no? Una guía en 1978 hasta 1990, la guía número 25. Luego está la EN 45001. Y esta EN se transformó en la ISO IEC ya, una ISO ya internacionalmente, pero con una versión de 1999. Se fue mejorando y tenemos en el 2005 una nueva actualización de esta norma ISO y al final tenemos la que nos quedamos con la 2017. Obviamente se están haciendo revisiones, ¿no? Para poder actualizarse. Bueno, ¿y qué es lo nuevo con respecto al anterior? Pues es el cambio de estructura. Primero se va a ver el objeto y campo de aplicación, después están las referencias normativas, están los términos y definiciones que lo podemos ver en cada norma que siempre está en el capítulo número 3. Requisitos generales, requisitos relativos a la estructura, requisitos relativos a los recursos. Obviamente, como le decía, si nosotros vamos a acreditarnos o vamos a implementar un sistema de gestión, entonces sí o sí ahí está, se necesitan recursos. También están los requisitos relativos a los procesos,
requisitos relativos al sistema de gestión y, bueno, algunos anexos. Aquí podemos ver un poquito la actualización que se tuvo, que es el análisis de riesgos, ¿no? Que introduce este nuevo concepto, permitiendo que la formulación de los requisitos no sea tan prescriptiva y aplicando una forma de pensar más orientada al desempeño que nosotros realizamos como laboratorio, ¿no? Y también de cada persona, ¿no? Para que haya una salud y seguridad en el trabajo, ¿no? La imparcialidad también. Se define la imparcialidad como presencia de objetividad y se incluyen requisitos para salvaguardarla y no permitir que ninguna presión comercial, financiera o de otra índole pueda comprometer, ¿no? Entonces acá hablamos de la imparcialidad que va de la mano también de la confidencialidad, ¿no? Que acá nos dice que se incluyen requisitos acá en la parte de confidencialidad respecto a qué deben existir compromisos legales y qué se debe comunicar al cliente sobre la información que se va a hacer pública y también sobre la información confidencial del cliente. Que le sea requerida legalmente, a no ser que lo prohíba la ley. Es lo que le decía, ¿no? Si es que está sucediendo algún delito contra la salud pública de una comunidad o de una ciudad, ¿no? Entonces también está prohibido, ¿no? De acuerdo a las leyes gubernamentales. Bien. Acá también tenemos un poquito sobre el sistema de gestión. En la parte, ¿no?, del sistema de gestión propone dos opciones. Bien desarrollando los requisitos indicados en los apartados 8.2 a 8.9, porque es el capítulo número 8, en la opción A, o bien compartiendo estos requisitos con los equivalentes de la norma ISO 9001, opción B. Muestreo. Acá hablamos un poco sobre la muestra. Introduce el muestreo asociado con el posterior ensayo o calibración como una actividad más de las que se puede realizar un laboratorio. Y el aseguramiento de la validez de los resultados se sustituye el término calidad por validez. Y se divide entre aseguramiento intralaboratorio y la comparación con otros laboratorios. En el aseguramiento intralaboratorio se amplía el rango de actividades posibles, ¿no? De acuerdo a las actividades que realice cada laboratorio o cada unidad. Esto es lo nuevo y generalmente, estimados colegas diplomantes, cada vez que haya una actualización, siempre se lo ve así, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y no solamente en una normativa, sino también en un procedimiento o en un registro. Cuando un procedimiento ya está caduco o está mucho tiempo y hay ciertas actualizaciones que se debe hacer, se debe capacitar y se debe difundir esa información, esas actualizaciones, ¿no? Como les mencionaba y les indicaba en una lista maestra, ¿no? Las versiones y verificar en qué es lo que se ha acoplado a ese nuevo procedimiento, qué es lo que ha cambiado, ¿no? Qué es lo que se ha actualizado. Bien. Veamos un poquito también sobre la declaración de conformidad. Pues admite que se puedan emplear diferentes reglas de decisión dependiendo del nivel del riesgo, a menos de que sea inherente a la especificación o norma solicitada, dependiendo, ¿no? Y las opiniones e interpretación. Incluye el requisito de que solo se debe informar opiniones e interpretaciones emitidas por el personal autorizado. Debe existir registro de las comunicaciones verbales. Y de verdad, no siempre hay un personal o encargado de cómo debe informar o explicar cierto informe hacia un cliente. Y obviamente documentar esa reunión de qué es lo que se ha hablado, qué es lo que se ha explicado, ¿no? Y si ha habido alguna duda o alguna
algún requerimiento externo o muy aparte, entonces también debe estar registrado. Y en el caso de quejas, se desarrolla más este aspecto cuando se requieren las comunicaciones al reclamante. Deben ser realizadas y aprobadas por el personal que no hayan participado en la actividad e incluso permite que sea ajeno al laboratorio. Entonces, cuando haya un cliente insatisfecho o con alguna duda o algún requerimiento, entonces debe haber un personal, en el caso de quejas, ¿no? Obviamente en ese término de quejas, debe haber otro personal que se acople o hable con este cliente, ¿no? Y verificar qué es lo que ha sucedido, por qué está intranquilo, por qué está insatisfecho, ¿no? Ahora, si no hay un personal así, puede ser que también sea ajeno al laboratorio, ¿no? Eso nos dice la norma. Y bueno, también habla de trabajo no conforme y de control de datos. Bien, ¿y a qué se refiere? Al trabajo no conforme. La gestión se orienta al riesgo, de tal manera que las acciones a tomar, que podrían ser la detención del trabajo, la repetición del mismo y o la retención de los informes, se basan en los niveles de riesgos establecidos por el laboratorio. Sabemos que estamos en constante riesgo porque tenemos bastantes equipos, tenemos materiales reactivos, ¿no? Que pueden ser inflamables, algunos son gaseosos, entonces hay siempre un riesgo que estamos corriendo. Pero si nosotros somos personal cualificado, sabemos los mismos, sabemos cómo trabajar, ¿no? De acuerdo a las normativas y demás. Veamos también el control de datos, que es lo nuevo que dice la norma, pues se amplían los requisitos al incluir la gestión y control de los sistemas de gestión de la información del laboratorio y las validaciones correspondientes, es decir, algunos instructivos, algo que se ha comunicado al laboratorio, ¿no? De manera general, los datos que se están manejando y demás, ¿no? Bien organizado y ordenado. Y eso también ayuda un poco en el tema de las funciones de cada personal. Ahora sí vamos a ver un poquito sobre la trazabilidad metrológica. Bien, ya hemos visto un poquito anteriormente, pero a ver, como en las, ya estoy hablando de la norma, ¿no? Dentro de la norma. Como en las anteriores versiones, se pide que se asegure la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Como habíamos visto anteriormente, vamos a trabajar con el Sistema Internacional por alguna de estas vías, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos calibración por un laboratorio competente, reconociendo como tal que cumple la ISO IEC 17025, ¿no? Los valores son certificados, o materiales de referencia de un proveedor competente deben ser también certificados, ¿no? Nosotros debemos tener el certificado de la trazabilidad metrológica establecida al sistema internacional. Se entiende por competente aquel proveedor que cumple con la norma 17.034. Cuando nosotros obtengamos ciertos equipos y demás, también cuando nosotros compremos los equipos para nuestro laboratorio debemos verificar a esa empresa que nos está vendiendo si cuenta, ¿no? Con ciertas normas y con ciertas certificaciones, en este caso como la ISO 17034. La realización directa de unidades del sistema internacional aseguradas mediante comparación directa o indirecta con patrones nacionales o internacionales. Acá podemos ver un orden jerárquico, ¿no? Que, bueno, nosotros nos indica que debemos trabajar con el sistema internacional, ¿no? Y, bueno, todos los laboratorios de metrología o los de campo también. Veamos ahora el objeto y campo de aplicación. ¿A quién va dirigida la norma? ¿No? Y bueno, dice que un requisito de la ISO 17025 es, bueno, este documento especifica los requisitos generales para la competencia
la imparcialidad, y fíjense que ya ahí está lo nuevo que se ha agregado, la palabrita imparcialidad, y la operación coherente de los laboratorios. Este documento es aplicable a todas las organizaciones que desarrollan actividades de laboratorio independientemente de la cantidad de personal. Puede ser que sea una empresa muy grande o muy pequeñita, pero también abarca a estas empresas, ¿no? Independientemente de la cantidad del personal. Los clientes del laboratorio, las autoridades reglamentarias, las organizaciones y los esquemas utilizados en evaluación de pares, los organismos de acreditación y otros utilizan este documento para confirmar o reconocer la competencia de los laboratorios. Entonces, ellos tienen al alcance también esta normativa y pueden verificar de que sí estamos cumpliendo con la ISO 17025. Veamos algunas definiciones. Y bueno, se define el término laboratorio y sus actividades como un laboratorio es una organización que puede realizar ensayos, calibraciones y o muestreos asociados con ensayos o calibraciones posteriores. Eso es lo que dice la norma con respecto a un laboratorio. Entonces, ¿qué había sido un laboratorio de acuerdo a la norma? Es una organización que puede realizar ensayos, calibraciones y o muestreos asociados con ensayos y calibraciones posteriores. Bueno, se introduce el término actividades de laboratorio. ¿A qué se refiere? La nueva definición de laboratorio deja en claro que las actividades de laboratorio no solo incluyen ensayo y calibración, sino también el muestreo, y es lo nuevo también de la norma, con respecto a la anterior versión del 2005. Siempre que esto esté relacionado con un ensayo o calibración posterior. Okay. Y bueno, aquí, estimado, nos quedaríamos en definiciones en el caso de laboratorio, actividades de laboratorio. Ahora sí vamos a tomar asistencia, como les decía, y me van a comentar un poquitito qué es lo que han destacado de la clase, o sea, qué han aprendido hoy. Cualquier dato de lo que hemos aprendido hoy, ¿ya? A ver, ¿dónde está la lista? Un ratito, por favor, está cargando. Ok. Bueno, sigue cargando. Bueno, ya, lo voy a anotar. Aguilar Peña Eduardo. Ah, perdón, creo que no es Natalia. Antesana Peredo Natalia. Presente, Lisa. Hola, Nati. Nati, ¿me puedes decir qué aprendiste hoy? ¿Me puedes comentar algo? Sí, Lisa. Bueno, hoy aprendí lo que son los principios de evaluación de la conformidad y Ya. todo lo que implica eso. También sus elementos que se consideran en su evaluación. Y eso, dicen, bueno, lo principal. Muy bien, estimada. Es efectivamente los principios de la evaluación de la conformidad que cada laboratorio debe tener para poder obtener una acreditación. Muy bien, estimada Nati. Ahorita te pongo tu asistencia. ¿Ya? Vámonos con Adriana. Adriana Chamba. Presente.
Hola Adriana, ¿me puedes comentar algo que aprendimos hoy? Bueno, lo que aprendí hoy fue de métodos de medición que son recolectados por los datos y que puede ser cuantitativo o cualitativo. Ya viniste. Cuantitativo cuando es qué y cualitativo por qué. Muy Y bien. instrumento de medición también, que es la cantidad de magnitud medida, por ejemplo, era el termómetro. Claro, sí. Cada instrumento tiene una definición y bueno, tiene un patrón de seguimiento, ¿no? Para poder medir. Muy bien, estimada Adriana. Genial. Ana Humérez. Mientras tanto, voy a mandar la encuesta diaria también. Así que mientras me responden, igual, vayan llenando la encuesta, ¿ya? Buenas noches, ingeniera. Hola, Anita, ¿no? ¿Cómo estás, Sí. Anita? ¿Me puedes comentar un poquito qué aprendimos hoy? Quizás lo que más se me ha quedado son respecto a la medición, que en una medición los elementos que participan son, como explicó mi compañera, el método, por ejemplo, que puede ser cuantitativo, cualitativo, el objeto, el cálculo, los instrumentos y que también depende del observador. Exacto. Muy bien, estimada. Por eso debemos tener un personal cualificado para ello, ¿no? Muy bien, estimada Ana. Vamos con Gisela Ocaña. Sí, presente. Ujú. Hola. Bueno, algo que me llamó la atención fue los conceptos básicos de la conformidad, Ya. que eran 3 fundamentales, ¿no? Ujú. Muy bien, Mm, estimada. ¿Algo más? No, eso, Eso es lo que más se te ha quedado. Ya. sí. Ok, muchas gracias, Gisela. Francis Parra. Ah, Francis, sí. Creo que era tu audio, ¿no? Dice, presente, aprendí que para acreditar dentro de la norma ISO 17025 el laboratorio debe manejar unidades internacionales, sí, del sistema internacional, y que debe trabajar con equipos acreditados por la norma ISO o con ayuda de laboratorios acreditados. Es verdad, también podemos nosotros trabajar de la mano con personal externo en el caso de algunos equipos y demás. Muy bien, estimado Francis. Gracias, ahí te pongo tu asistencia. Muy bien, vamos llenando también la encuesta. Laura Soria. Laurita, ¿estás aquí? Bueno, vámonos con Gabriela Vargas. Buenas noches, ingeniera presente. Hola, Gaby. ¿Me puedes contar qué aprendimos hoy? Bueno, lo que he aprendido hoy es que se ha tratado más acerca de de los términos y definiciones que contempla la norma, y además he aprendido que las mediciones no se deben analizar, y que, bueno, yo no sabía que el alcance que tenían las mediciones, ni tampoco sabía muy bien el alcance de la acreditación, ni el alcance de la conformidad. Eso he aprendido hoy. Oh, muchísimo, estimada Gabriela. Claro, muy bien. Aquí estoy. ¿Laura? Sí, se salió un ratito. Ah, ¿cómo estás, Laurita? Laurita, ¿será que me puedes comentar qué aprendimos hoy? ¿Qué se te ha quedado más? ¿Qué te ha parecido interesante? Me parece interesante el video. La importancia de saber la diferencia entre cualitativo y cuantitativo, sus aplicaciones, también sobre la ISO 17025, que es para los requisitos de los laboratorios y la importancia de las calibraciones y los métodos de medición. Eso, Inge.
Muy bien, estimada. Es verdad, es lo que hemos visto hoy, sistema de mediciones, y también estamos en la parte de introducción de lo que es la ISO 17025. Muy bien, estimada. Muy bien, ya está tu presente. Daniel. Estimado Daniel. Buenas noches, Inge. Yo aprendí de algunos beneficios de la acreditación, como es de la mejora continua del sistema de gestión, el laboratorio, también del compromiso del personal para cumplir todos los requisitos, como también otra era la reducción de riesgos, ah, también basado en las normas no apropiadas que se establecen. Y Ok, muy bien, estimado. Y es verdad, es un punto importante el compromiso del personal para poder llevar a cabo una acreditación. bueno, eso sí, Ok, ok, estimado. Muchísimas gracias. Muy bien. Ella está tu presente también. Vámonos con Ana. Sí, Ana, Anita, ¿estás aquí? ¿Celaya? Sí, aquí estoy. Hola, Anita, ¿puedes comentar qué es lo que hemos aprendido hoy o qué te ha parecido interesante? Claro que sí. Bueno, primeramente el tema de las mediciones, de las magnitudes, ¿no? Todos los elementos relacionados, el proceso de medición, el tema de las unidades, del sistema internacional, todo eso. Y también me ha parecido importante el tema de la evolución de la norma, cómo ha ido como que transformándose hasta llegar a ser lo que es actualmente. Y de igual manera, como Daniel mencionaba, se me quedó bastante el tema de la acreditación, de los beneficios que puede traer para la organización y bueno, resaltar que para una acreditación siempre es necesaria la presencia de un organismo, ¿no? Que sea un organismo que pueda acreditar al laboratorio que estamos nosotros trabajando o buscando implementar alguna normativa. Eso. Muy bien, Anita. Muchas gracias. Genial. Qué bueno. Ha sido muy productivo. Y por último, para cerrar con broche de oro, Araceli Zurita. Araceli, ¿estás aquí? Araceli, creo que no está. Pero, a ver, Araceli. Sí, creo que fue ella la que no ingresó. No la tengo anotada tampoco en los equipos que hemos visto para las buenas prácticas de laboratorio. Pero bueno, sin embargo, me voy a comunicar con ella. Ok, muchas gracias, estimados. Ahora sí, ha sido un gusto y bueno, que este nuevo año sea de éxitos para todos nosotros. Continuamos la clase el día miércoles y bueno, que tengan muy buena noche. Ahora sí, los dejo, chicos. Nos vemos el día miércoles. Gracias, Hasta Lince. luego, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. Inge. Hasta el miércoles. Chao.